Buenas noches, soy la doctora Nora Rodríguez Pedraza, soy presidente de la Sociedad Mexicana de Radiología y esta noche me complace en invitar o presentar a la doctora Dulce María Bonifacio Delgadillo, coordinadora del programa Resiste Cerebro en el Centro Nacional Médico 20 de noviembre, con la charla Evaluación por imagen en el infarto cerebral. La doctora es neuroradióloga y maestra en ciencias médicas, y algo que a mí me gusta mucho promover de ella, es una gran impulsora del programa de atención institucional de infarto agudo cerebral. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias a la doctora Nora Rodríguez y a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por la invitación para compartir el día de hoy con ustedes. Para mí esta es una charla muy importante. Jamás me imaginé en el 2005, cuando estaba estudiando radiología, poder llegar a este día y estar hablando hoy con todos mis amigos de la Sociedad Mexicana de Radiología. El tema que vamos a compartir es evaluación por imagen en el déficit neurológico agudo. Sabemos que más del 80% de los ictus son isquémicos. Del 25 al 35% de los ictus son por oclusión vascular de un vaso grande, oclusión vascular proximal. Sin un tratamiento oportuno, el pronóstico es malo para la vida, malo para la función, y la neuroimagen es fundamental para evaluar la extensión del daño tisular y orientar el tratamiento. Para esto es necesario conocer cuál es la imagen adecuada. Nosotros como radiólogos tenemos una responsabilidad muy grande, que es saber siempre cuál es el mejor estudio que le podemos ofrecer a un paciente, pero en este caso, en el que el tiempo es demasiado importante, aún nuestra responsabilidad es mayor, ya que no debemos duplicar estudios ni debemos retardar el tratamiento de estos pacientes. Por ello, para los pacientes con déficit neurológico que tienen menos de 4.5 horas de evolución y una escala de NIS menor a 5, únicamente es necesario realizar tomografía simple, y con esto se pueden tomar la mayor parte de decisiones importantes en el tratamiento de la oclusión vascular. Mientras que para los pacientes que tienen más de 5 puntos en la escala de NIS, es decir, que están cursando con un EBC moderado, debemos hacer, además del ATAC simple, un angioTAC, una buena angioTAC que incluya desde los troncos supraórticos, porque vamos a ver en las diapositivas más adelante cómo debemos evaluar toda esta vascularidad cerebral, pero no solamente la intracraneal, sino también la extracraneal, lo cual va a favorecer la prevención secundaria. Para los déficits neurológicos que tienen entre 4.5 a 24 horas de evolución, además debemos de realizar PERFUTAC. Sabemos que no en todos los hospitales hay PERFUTAC disponible, pero siempre que haya disponibilidad de hacerla, hay que hacerla. Y bueno, los pacientes con déficit neurológico de tiempo de evolución desconocida, lo ideal es hacer resonancia magnética siempre y cuando esté disponible en el hospital. Bueno, el paso número 1 es estandarizar la evaluación de la tomografía simple. De esto he hablado mucho en distintos foros, y bueno, que es un foro de radiología específicamente, pues es nuestra responsabilidad de evaluarlo de forma sistemática. Y esto lo puede hacer desde el R1, que está haciendo radiología e imagen, hasta cualquiera de nosotros que ya somos adscritos. Lo principal es descartar hemorragia. Ese es el paso número 1 para saber si el paciente puede ser llevado a trombolisis o a trombectomía. 2, descartar simuladores. 3, evaluar la gravedad con la escala de Aspects. La gravedad debe de ser menos de 1/3 de la arteria cerebral media, y a continuación vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo vamos a hacer esta evaluación sistemática. Las imágenes se deben observar con un contraste alto, de 32:20 o de 35:35, como vamos a ver en algunos ejemplos, y vamos a buscar signos tempranos de infarto, como son el signo del ribete insular, el oscurecimiento de la cápsula interna de los ganglios basales y el borramiento de surcos, así como también vamos a buscar arterias hiperdensas, no solo la cerebral media, también se puede ver en la basilar y en la cerebral anterior.
Tomar o realizar una tomografía simple no debe de llevarnos más de 20 minutos. Nosotros debemos de ser promotores de que esto se realice rápido. Es muy triste y siempre lo cuento como anécdota, espero que ya no siga sucediendo, que cuando yo me entrené en radiología y llevaban una solicitud a los servicios de rayos X pidiendo una tomografía para un paciente con déficit neurológico agudo, muchas veces la respuesta era muy triste, era decir, ahora no le voy a ver nada, tráelo 24 horas después, tráelo mañana. Si nosotros esperamos y perdemos tiempo con estos pacientes, pues realmente ya no hay ninguna oportunidad de brindarles una atención adecuada. Por lo tanto, al contrario, si nos llevan una solicitud en la cual nos están diciendo que hay un paciente con déficit neurológico agudo, debemos parar el tomógrafo y hacer el estudio lo más rápido posible para que no transcurran más de 20 minutos a partir de que el paciente ha cruzado la puerta del hospital a que nosotros hagamos este estudio simple. Y la interpretación de estos pasos que acabo de mencionar no debe de durar más de 45 minutos. ¿Por qué es tan importante el tiempo? En este esquema viene ejemplificado cuál es el core, el núcleo del infarto. Es esa parte donde ya no llega prácticamente ningún flujo sanguíneo cerebral o el flujo sanguíneo cerebral es muy bajo y todo el tejido que se encuentra alrededor y el cual recibe aporte sanguíneo por ramas viales y que esta se denomina flujo colateral, se denomina penumbra porque es tejido que es potencialmente rescatable. Como está en este ejemplo, a veces el infarto es pequeño y la penumbra es grande, pero en pacientes que tienen baja colateralidad, la penumbra y el infarto o el núcleo es prácticamente el mismo. Esta es la evolución del ictus isquémico en el tiempo. En la etapa hiperaguda son ictus que tienen menos de 6 horas, la aguda entre 6 y 36, el subagudo temprano de 36 a 5 días y el tardío de 5 a 14 días, mientras que el crónico más de 15 días. Y bueno, estos son los métodos de imagen mediante los cuales vamos a evaluar estos cambios. En primer lugar, la hemorragia la podemos descartar tanto en la tomografía simple, como vemos en el ejemplo, como en la secuencia ecogradiente de resonancia. Mientras que la penumbra y el infarto podemos hacer perfusión por tomografía y también perfusión por resonancia magnética y ver qué diferencia hay con la secuencia de difusión. Bueno, además es importante evaluar dónde está la oclusión y esto lo podemos hacer mediante angiotomografía, pero también mediante angioresonancia magnética. Vamos a ir paso a paso. Este es el paso número 1 en el cual vamos a evaluar el parénquima cerebral. El sangrado agudo, como ya habíamos mencionado, se puede evaluar en tomografía midiendo las imágenes hiperdensas, las cuales deben de tener entre 60 y 90 unidades Hounsfield para que estemos completamente seguros de que se trata de sangre, lo cual tiene una sensibilidad entre el 95 y el 98%, mientras que en resonancia magnética estas se manifiestan como una hipointensidad en la secuencia ecogradiente y tiene una sensibilidad muy buena de alrededor del 100%. Bueno, descartar hemorragia es muy fácil. Son 2 ejemplos de hemorragia extraaxial, un hematoma epidural y un hematoma subdural. La hemorragia intraaxial, que puede ser muy extensa, como esa hemorragia lobar del primer ejemplo, el segundo ejemplo de una hemorragia hipertensiva a nivel de los ganglios basales y el tercer ejemplo, también otra hemorragia hipertensiva, pero vista en la secuencia ecogradiente de resonancia magnética. También esta evaluación la tenemos que hacer en cuanto a la hemorragia subaracnoidea. A veces es muy extensa y se extiende a nivel intraventricular o en todas las cisternas de la base, como es el ejemplo de en medio, pero en ocasiones esta hemorragia subaracnoidea tiene una extensión escasa y que la podemos ver únicamente en un surco, como en el tercer ejemplo.
Bueno, esos eran ejemplos de tomografía, pero también por resonancia magnética. Fíjense cómo en la secuencia T1 se observa francamente hiperintensa, lo mismo que en la secuencia FLAIR, mientras que en las secuencias T2 y ecogradiente se observan hipointensas. Bueno, el segundo paso, como les decía, el primero, el más importante, es excluir hemorragia. El segundo, que no es menos importante, excluir simuladores de ictus, como pueden ser neoplasias malignas, abscesos cerebrales, cerebritis. Estos son muy importantes porque pacientes que tengan una neoplasia maligna o un absceso no se deben trombolizar, ya que son padecimientos que tienen una elevada vascularidad y que tienden a hacer transformación hemorrágica. Mientras que hay algunos otros que, bueno, no es posible observar, como las convulsiones, la migraña, afecciones metabólicas, síndrome conversivo. Y aquí hay algunos ejemplos de estos mimics, en los cuales en el primero vemos una tomografía que tiene hipodensidad a nivel insular, pero después, revisando bien la historia y las imágenes de resonancia magnética, vemos cómo se trata de una encefalitis herpética que se manifiesta por hiperintensidad en el lóbulo temporal del lado derecho. En el segundo ejemplo vemos un glioblastoma, el cual se observa en la tomografía simple como una zona hipodensa, pero llama la atención que no cumple un territorio vascular y que además no llega a la cortical. Esta es una pauta que podemos evaluar en nuestras imágenes. Si no llega a la cortical, seguramente no es vascular, y cuando se hizo la resonancia magnética con contraste vemos una imagen francamente hipointensa con reforzamiento de predominio periférico que correspondía a un glioblastoma. También debemos evitar el sesgo por satisfacción. Por ejemplo, aquí un paciente con un meningioma, el cual, bueno, se pudo atribuir que todo este edema, esta hipointensidad, que también era visto como hipodenso, tejido hipodenso en la tomografía, se pudo haber atribuido a que era debido al meningioma. Sin embargo, si no nos quedamos con eso y revisamos el cuadro clínico, bueno, se hizo esta difusión en la cual se ve una imagen con restricción a la difusión que traducía un infarto agudo. Bueno, como les decía, lo importante es detectar los cambios isquémicos tempranos, es decir, en la etapa hiperaguda, menos de 6 horas, porque es el tiempo o el periodo donde podemos ofrecerle más opciones terapéuticas al paciente, que pueden ser desde unas muy sencillas como aplicar un medicamento en la vena, el trombolítico, y que puede salvarle la vida o puede mejorar la función, y bueno, algunas otras que corresponden a procedimientos intervencionistas como la trombectomía mecánica. La sensibilidad de la tomografía simple para descartar estos cambios isquémicos en la etapa hiperaguda, como podemos ver, es muy baja en las 3 primeras horas, es alrededor del 12%, y cuando ya han transcurrido más horas, sí asciende hasta el 71%. Pero una vez que ya han transcurrido más horas, realmente hay pocas opciones terapéuticas. Por eso es importante que hagamos esta evaluación de forma sistemática, que nunca neguemos un estudio a un paciente con un déficit neurológico agudo. Recordemos que si sale completamente normal y el cuadro clínico es muy sugestivo de un déficit neurológico agudo, no significa que no haya nada. El déficit neurológico está y seguramente el ictus está evolucionando, simplemente todavía no hay manifestaciones radiológicas que nosotros podamos observar. En resonancia magnética es mucho más fácil observarlo y desde las 3 horas, menos de 3 horas, alcanza una sensibilidad buena entre el 73 al 92%. Estos son algunos ejemplos de los signos tempranos. El primero, el signo del ribete insular, que se manifiesta como una hipodensidad a nivel de la ínsula. El segundo, hipodensidad de los ganglios basales, que lo podemos ver aquí del lado izquierdo, como todo el putamen, el globo pálido, el caudado están hipodensos. Y el tercero, borramiento de los surcos y pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca que vemos del lado derecho. Pero si analizamos estas mismas imágenes con la ventana adecuada, es decir, con contraste alto, vemos mucho más fácil esta hipodensidad insular, así como la hipodensidad de los ganglios basales y la hipodensidad
junto con la pérdida de los surcos y de la diferenciación sustancia gris, sustancia blanca. Este es otro ejemplo para que hagan el comparativo, como analizándolo con la ventana adecuada es mucho más fácil observar estos cambios isquémicos tempranos. En esta primera imagen cuesta un poco de trabajo distinguir la hipodensidad, mientras que en la segunda se observa adecuadamente. Vemos en la secuencia de difusión imagen hiperintensa, que en la secuencia que en la parte del ADC debe de manifestarse como francamente hipointensa, para que sepamos que efectivamente se trata de una restricción a la difusión. Y esto tiene una sensibilidad muy buena del 69% y una especificidad del 78%. Además, les decía que es importante revisar si existe algún vaso que se pueda observar hiperdenso en la tomografía, lo cual puede tener una sensibilidad entre el 17 al 52% y una especificidad del 95% si se trata de la cerebral media, y si hacemos la adecuada correlación entre cuál es el lado que está afectado, es decir, si mi paciente tiene hemiparesia del lado derecho, entonces yo voy a ir a buscar mi arteria cerebral media del lado izquierdo y la voy a valorar. ¿Cómo la voy a valorar? Midiendo su densidad. La densidad debe de ser alrededor de las 43 unidades Hounsfield, o si lo hacemos de forma comparativa midiendo uno y otro lado, debe de ser 1.2 veces más denso el lado afectado que el lado sano. Y el signo del punto cuando está M2 afectado. Este es un ejemplo de M1 hiperdenso, y como en la difusión tenía todo este territorio de la cerebral media con restricción. Otro ejemplo de la basilar, este estudio no tiene contraste, sin embargo podemos ver que hay una imagen hiperdensa justo donde pasa la basilar, y en la angiotomografía se comprobó que había un trombo. A ese nivel, el signo del punto que les mencionaba, cuando la cerebral media se bifurca y entra a la ínsula, entonces también ahí puede haber un trombo. Por eso hay que revisar no solo el trayecto de M1, sino el trayecto distal de la cerebral media, y esta hiperdensidad se manifestaba como esta hiperintensidad en la difusión. Como les decía, es importante que nosotros digamos qué tan extenso es el daño, porque dependiendo de la extensión del daño es si este paciente puede o no recibir alguna terapia de reperfusión. Para esto se creó esta escala que es muy fácil, siempre lo digo de broma, pero es en realidad como en la escuelita, todos tienen 10 menos sus puntos malos. Entonces todas las imágenes hipodensas que vamos a ver en las zonas a continuación va a restar un punto de nuestra escala, es decir, un paciente con 10 puntos significa que no tiene ninguna zona hipodensa, mientras que un paciente con 0 puntos significa que toda la cerebral media está infartada. Y predice el resultado funcional con una sensibilidad del 78% y una especificidad del 96%, y predice hemorragia intracraneal sintomática con una sensibilidad y especificidad también muy buenas. Y vamos a evaluar 2 cortes. El primero es a nivel ganglionar, en el cual tenemos 7 puntos, 4 son a nivel central, los voy a mencionar uno por uno: cabeza del caudado, cápsula interna, núcleo lenticular, ínsula, y 3 periféricos que corresponden al territorio de la arteria cerebral media distal, que es M1, M2, M3, y en un corte más dorsal que se denomina supraganglionar vamos a evaluar M4, M5 y M6. Y como les mencionaba, por cada imagen hipodensa le vamos a ir restando un punto. Pacientes que tienen más de 7 puntos van a tener muy buen resultado funcional, mientras que aquellos que tienen menos de 7 puntos seguramente van a tener transformación hemorrágica o incluso la muerte. Y ¿cómo debemos evaluarlo? La hipodensidad no solo la debemos ver en un corte, sino que por lo menos debemos verla en 1
inferior o en uno superior cuando realizamos cortes de 5 milímetros de grosor, y siempre debemos comparar un hemisferio con el otro para ver si existe esta hipodensidad. Si hay dudas entre que si está hipodenso o no está hipodenso, entonces no lo debemos puntuar como anormal. Y bueno, este es un ejemplo. Mentalmente me gustaría que hagan el ejercicio para ver cuáles zonas ven hipodensas. Van a aparecer a continuación: M1, la ínsula, el núcleo lenticular, M2, M4 y M5. Entonces tenemos 4 puntos que le restamos a nivel ganglionar y 2 puntos que le restamos a nivel supraganglionar, es decir, le restamos a este paciente 6 puntos, por lo tanto tenemos una calificación de 4 para nuestra escala de Aspects. Bueno, hay que ponernos muy listos porque ya las máquinas están haciendo esto de forma automatizada. Este es un software que hace, mediante inteligencia artificial, hace el análisis de todas estas regiones y mide la densidad. Obviamente tiene una buena sensibilidad porque lo que hace es medir las unidades Hounsfield. Sin embargo, en algunas ocasiones puede llegar a tener alguna falla, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen infartos previos y que por tratarse de una máquina, pues no sabe diferenciar exactamente dónde hay cambios isquémicos agudos y cuando hay cambios isquémicos tardíos. Y bueno, la estimación del core con angiotomografía también es posible y tiene mejor sensibilidad. Ahora vamos a ver cómo se hace. Si vamos a adquirir la angiotomografía, bueno, también sabemos que podemos evaluar estas imágenes de origen contrastadas y vemos como en la primera imagen, si nosotros vemos la contrastada, la imagen simple, únicamente se observa hipodenso, la cápsula interna, la ínsula y M2. Mientras que si lo que estamos evaluando es nuestra imagen contrastada, como tenemos una mejor definición debido al paso del medio de contraste, vemos como este paciente tenemos que restarle mucho más puntos y nos da un Aspects de 3. Y bueno, la evolución del padecimiento, como pueden ver, efectivamente era un Aspects de 3. Esta no es tan dependiente del tiempo como en la tomografía simple y las áreas que se observan hipodensas en nuestras imágenes contrastadas de origen se correlacionan mejor con la hiperintensidad en difusión. Y bueno, es buen predictor del tamaño final del infarto y del resultado clínico. También existe otra escala que se puede aplicar a la fosa posterior en todos aquellos pacientes que tienen síntomas de fosa posterior y también es lo mismo, 10 puntos, vamos a analizar cada uno. El primero son 2 puntos a nivel de la protuberancia, 2 puntos a nivel del mesencéfalo, otros 2 puntos a nivel de los tálamos, uno para el tálamo derecho, otro para el tálamo izquierdo, es decir, hasta ahí tenemos 6 puntos. Uno para cada hemisferio cerebeloso, llevamos 8 puntos, y uno para cada lóbulo occipital medial. En total tenemos 10 puntos y exactamente lo mismo que el Aspects de fosa anterior, vamos a restarle los puntos que corresponden por cada zona hipodensa. Bueno, tiene una sensibilidad menor que el Aspects de la circulación anterior, pero los pacientes que tengan más de 7 puntos de Aspects van a tener un resultado funcional favorable. Bueno, sabemos que esto también es traspolable a nuestras imágenes de difusión, o sea, esta evaluación del Aspects también la podemos hacer con las imágenes de difusión e irle restando puntos. Y bueno, tenemos que tiene una buena correlación, como en el ejemplo que estamos marcando aquí, en el cual vemos hiperintenso la cabeza del caudado, núcleo lenticular, la ínsula. Aquí llevamos 3 puntos, M1, M2, M3, entonces llevamos 6 y otros 3 en nuestro corte supraganglionar, 9, es decir, tiene un Aspects por resonancia magnética de 1.
Bueno, la traducción del daño mitocondrial por disrupción de la membrana traduce un edema vasogénico, el cual en nuestra tomografía se manifiesta por hipodensidad y en nuestra resonancia magnética por hiperintensidad, que puede ser observada en la secuencia de Fleer. También es importante en los pacientes que tienen infartos del despertar que hagamos resonancia magnética, porque mediante ella, incluso si no sabemos el tiempo de evolución, podemos determinarlo por imagen. Esto es muy importante para saber. Acuérdense que la ventana para la trombolisis son 4.5 horas. Por lo tanto, si un paciente se despierta el día de hoy, 8 de la mañana, y llega a nuestro hospital a las 9 y hay posibilidad de hacerle resonancia magnética, estamos obligados a hacérsela, ya que si vemos hiperintensidad en la secuencia de difusión que no se ve en el Fleer, significa que el paciente lleva menos de 4.5 horas de evolución y que es candidato a trombolisis endovenosa o a trombectomía mecánica o a ambas, en caso de tener una oclusión de vasos grandes. Y los pacientes que tienen cambios de hiperintensidad en la secuencia de difusión, pero que se ven exactamente iguales en la secuencia de Fleer, significa que tienen más de 4.5 horas. ¿A qué pacientes no debemos hacerles resonancia? Aunque sea infarto del despertar, pero sí, por ejemplo, se despertó hoy a las 8 de la mañana con déficit y a nuestro hospital llega a la 1 de la tarde, ya no tiene caso hacerle resonancia magnética, porque ya de entrada sabemos que lleva más de 4.5 horas y entonces nuestra resonancia magnética no nos va a aportar datos adicionales. En estos pacientes es mejor hacerles perfusión por resonancia o hacerles perfusión por tomografía. Así es como se ve, ya saben, la etapa aguda, subaguda y cómo van evolucionando los cambios. Y también cómo evolucionan en la secuencia de difusión, la cual se normaliza en las etapas crónicas, y en la tomografía y en el Fleer cómo se manifiesta como una zona hipodensa en tomografía o hipointensa en el Fleer con gliosis periférica. También debemos estandarizar la evaluación de la angiotomografía. El paso fundamental es obviamente describir adecuadamente dónde está la obstrucción. Después, como ya lo mencionamos, comparar el reforzamiento, ya que podemos hacer la escala de Aspects en estas imágenes de origen de nuestro estudio contrastado. También es importante que descartemos la presencia de estenosis carotídea o vertebral, ya que muchos de los pacientes que se presentan por esta causa tienen una estenosis a nivel de los troncos supraórticos y evaluar la anatomía de los troncos supraórticos es importante en todos aquellos pacientes que van a ser sometidos a trombectomía mecánica, y también evaluar la colateralidad. Entonces, todos aquellos pacientes que tienen un EBC moderado, la recomendación es que se haga no solo la tomografía simple, sino también la angiotomografía, independientemente del tiempo de evolución. Y bueno, para identificar el trombo, la angiotomografía tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad también del 98%, mientras que la angioresonancia una sensibilidad del 87% y una especificidad del 98%. Y bueno, dependiendo dónde está el sitio de oclusión, es la probabilidad de que se pueda recanalizar con solo la trombolisis. Fíjense, un trombo en T, es decir, un trombo que se extiende desde el borde de la carótida interna hacia la cerebral media y la cerebral anterior, tiene solo 4% de posibilidades de restablecerse la circulación únicamente aplicando trombolisis endovenosa, pero tiene mucho más posibilidades cuando son trombos distales. Y para esto es importante también si medimos la longitud del coágulo. Coágulos mayores de 8 milímetros tienen menores tasas de recanalización. Por ejemplo, en este caso se observa oclusión de la arteria cerebral media en el segmento M1, sin embargo este paciente tiene muy buena
colateralidad que le permite este llenado retrógrado a través de los vasos pialis y que se traduce en que el área hiperintensa, es decir, de restricción de la difusión, es muy pequeña, es únicamente a nivel insular, porque a pesar de que está obstruida toda la cerebral media desde el segmento M1, pues está llegando este flujo retrógrado a través de los vasos piales. Este otro ejemplo, vemos como en la secuencia ecogradiente no solo podemos ver sangrado, también podemos evaluar los trombos, como hay un trombo largo que está ocluyendo todo el segmento M1 y lo mismo se observa en la angioresonancia. Este otro ejemplo, vemos cómo el segmento M1 está permeable, pero una vez que llegamos a la bifurcación, solo la rama ventral o temporal de la arteria cerebral media está permeable, pero nos falta la rama dorsal y todas las ramas que salen de ella, que son las más importantes. Sin embargo, también tiene buena colateralidad y eso le permite que únicamente algunos cambios isquémicos manifestados por hiperintensidad en la secuencia de ADC. Y bueno, si regresamos un poco hacia la calificación del aspecto de la fosa posterior y observamos con detenimiento este estudio de difusión, vemos que la hiperintensidad está únicamente a nivel de la protuberancia, lo cual le estaría restando 2 puntos, es decir, es un paciente que a pesar de tener una oclusión de la arteria basilar, tiene 2 puntos del aspecto de fosa posterior, lo cual, como mencionábamos, es indicativo de que va a tener buen pronóstico. En cuanto a los vasos extracraneales, como les decía, si ya vamos a adquirir una angiotomografía, pues hay que adquirirla desde los troncos supraórticos. Con todos aquellos tomógrafos que son de más de 16 cortes, es posible adquirirlo en la fase arterial. Y bueno, esto nos va a servir para la prevención secundaria, para saber si existe una placa de aterosclerosis, si hay estenosis, si hay oclusión, si hay disección arterial, e incluso podemos ver los trombos. En este ejemplo vemos cómo hay una oclusión de la arteria vertebral y que se manifiesta por hipodensidad a nivel del puente. Este otro ejemplo, vemos una disección cervical de la arteria carótida interna porque ahí hay una placa asociada. Este otro ejemplo, hay también una oclusión de la arteria vertebral del lado derecho que se manifiesta por hipodensidad a nivel del puente. En este otro ejemplo incluso podemos ver esa dolicoectasia y también vemos el trombo. Y bueno, el último paso es evaluar la colateralidad. Esto es muy importante porque muchos vasos se llenan por anastomosis de forma retrógrada y esto le puede salvar la vida a un paciente o puede prolongar su tiempo de atención. Así es como llega la sangre a través de la carótida externa, a través de la circulación posterior, hacia los segmentos de la carótida interna. Y la tenemos que evaluar comparando siempre un lado con otro. Son 3 ejemplos, no me voy a detener tanto en ellos, pero un paciente con buena colateralidad, fíjense cómo a través de todos estos vasos piales tiene llenado retrógrado, que es muy similar de ambos lados, mientras que las colaterales intermedias tiene un llenado menor del lado afectado que del lado sano, y en un paciente con pobres colaterales no tiene absolutamente ningún llenado por estos vasos piales y se puede comparar perfectamente de un lado con el otro. Bueno, lo debemos de hacer en esta fase, que es una fase arterial tardía. Bueno, se puntúa mediante 20 puntos. Les decía que no me voy a detener tanto en ello y también se puede hacer de forma automatizada con estos software de inteligencia artificial. Un paciente con buenas colaterales, como en el ejemplo, pueden ver que únicamente mostraba hiperintensidad, es decir, restricción a la difusión que se veía hipointenso en el ADC en esta zona que incluye al núcleo lenticular y a la ínsula, es decir, tenía un aspecto de 8 y
mientras que todo el segmento M1 estaba ocluido, lo cual también se observaba en la tomografía simple como esta hiperdensidad de la arteria cerebral media. Esto significa que pacientes con muy buena colateralidad pues tienen más tiempo de ser atendidos. Esto no significa que vamos a retrasar de ninguna forma la atención, únicamente significa que tenemos mejor pronóstico. Pero fíjense, este otro ejemplo también tiene la misma oclusión de la arteria cerebral media a nivel de M1, pero sin embargo por su pobre colateralidad no se ve absolutamente nada de llenado en estos ramos piales de forma retrógrado, y en la difusión se observa como hiperintensidad franca en todo el territorio de la cerebral media. Y bueno, vamos a estandarizar la evaluación de la perfusión por tomografía. Yo sé que no está disponible en todos los hospitales, pero si está disponible, no tengamos miedo de realizarla. Los primeros pasos para hacerla lo podemos encontrar en muchos artículos y espero tener la oportunidad de compartir con ustedes todos los pasos desde la adquisición hasta la interpretación de la Perfutac en alguna otra ocasión. No me voy a detener tanto en ello, pero no debemos tener miedo, no es cosa del otro mundo, la verdad es que es bastante sencillo si sabemos hacerlo. Y bueno, para poder saber hacerlo hay que empezar a realizar este tipo de estudios, siempre y cuando lo permitan nuestros tomógrafos, y son muy útiles porque sirven para determinar el volumen del núcleo del infarto, el volumen de la penumbra, evaluar la discordancia, y esto lo hacemos comparando el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Es muy importante que en los pacientes que tienen entre 6 y 24 horas de evolución le ofrezcamos este tipo de estudios porque estamos alargando la ventana terapéutica. Es una adquisición dinámica que hacemos después de administrar un bolo de medio de contraste, y el postproceso muestra mapas paramétricos codificados por colores. Únicamente se hace en una zona del cerebro que abarca alrededor de 4 centímetros, pero es muy importante porque en pacientes que lleguen entre 6 y 24 horas pueden tener criterios de elegibilidad para tratamiento de trombolisis extendida hasta las 9 horas o de trombectomía mecánica hasta las 24 horas. Y como les decía, los más importantes o los mapas más importantes que vamos a evaluar es el del volumen sanguíneo cerebral y el del tránsito medio. Sabemos que el tiempo de tránsito medio es el que va a estar normalmente prolongado en la penumbra, y bueno, estos son algunos ejemplos de los mapas: el de flujo, el de volumen, el del tiempo al máximo y el tiempo de tránsito medio. Lo importante fíjense, es que cada uno trae una escala aquí, la cual esta escala nos dice que, por ejemplo, en el del tiempo de tránsito medio, si se ve en rojo, significa que tarda más de 12 segundos en pasar por ahí el contraste, mientras que aquellas zonas que vemos en azul claro tardan 2 segundos en pasar el contraste. Eso significa que todas aquellas zonas que vemos en rojo, el tiempo al máximo está prolongado, igual al tiempo de tránsito medio. Fíjense cómo el rojo representa 16 segundos, toda esta zona que vemos roja está prolongada. Y bueno, lo importante es tener en cuenta que si el flujo sanguíneo cerebral está mayor del 30 al 45%, más prolongado del lado afectado que del lado sano, significa que hay un infarto, y que si hay una prolongación de más de 6 segundos del tiempo de tránsito medio, significa que ese es tejido en penumbra. Y es muy importante definir si la penumbra es pequeña o si la penumbra es grande. Ahí tenemos esos dos ejemplos y los vamos a ver a continuación en estos estudios. Ahí el infarto casi es igual a la penumbra, entonces si nosotros revascularizáramos a este paciente seguramente puede sangrar, porque el núcleo del infarto casi siempre sangra una vez que lo revascularizamos. Mientras que pacientes con infartos pequeños y con penumbras muy amplias,
se pueden revascularizar de una forma bastante segura, porque en caso de sangrar o de tener una transformación hemorrágica, esto únicamente ocurriría a nivel del core, del núcleo del infarto, pero todo aquel tejido que se encuentra alrededor y que lo vemos en la última imagen en color verde, va a empezar a recibir aporte sanguíneo de nuevo y se va a salvar. También se puede hacer mediante el software automatizado y como pueden ver es mucho más fácil, incluso ya nos dice el resultado final, que es un mismatch de 4.6. ¿Y por qué es importante hacer esta división de cuál es el volumen del tejido infartado y el volumen del tejido en penumbra? Hay criterios muy específicos que nos marcan qué pacientes deben de ser revascularizados. Ahora los vamos a ver a continuación. Este es otro ejemplo en el cual la difusión se observa solo esta pequeña zona hiperintensa con restricción. Sin embargo, en el estudio de perfusión por resonancia magnética vemos una zona muy grande con prolongación del tiempo de tránsito, lo cual significa que todo este tejido está en penumbra y que el core del infarto es únicamente este. Una vez revascularizado, se ve como el daño se limitó únicamente al núcleo lenticular, que era el que veíamos hiperintenso en el FLAIR, pero todo el tejido alrededor que veíamos con prolongación del tiempo de tránsito medio en nuestro estudio de perfusión se observa normal. Y bueno, estos son los criterios de elegibilidad que fueron determinados por dos estudios muy grandes, el DAWN y el DEFUS 3, para recomendación de trombectomía mecánica, que ya está como 1A en las guías de la AJA, y también la trombectomía mecánica es razonable en aquellos pacientes entre 16 a 24 horas con los criterios DAWN. Ahorita los vamos a ver. Aquí hay un comparativo de los criterios de FUS, los cuales, como les decía, son útiles en aquellos pacientes entre 6 y 16 horas y entre 16 y 24 los DAWN. Los más fáciles de aprender son los de FUS, es la mayor parte de pacientes que van a llegar con nosotros, es decir, que tengan menos de 16 horas de evolución, que tengan menos de 70 mililitros de extensión del core del infarto, que haya un mismatch mayor de 1.8, es decir, que la penumbra sea casi 2 veces más grande que el área de infarto y que tenga una oclusión de un vaso grande, que puede ser la carótida interna o la cerebral media. Y bueno, por último, la evaluación imagenológica adicional que evalúa el coágulo. Tenemos que hay que evaluar la extensión, como ya decíamos, cuando son mayores a 8 milímetros o que son hipodensos, ricos en fibrina, responden poco a la trombolisis endovenosa, son coágulos que normalmente tienen que ser extraídos por trombectomía mecánica, y también hay un score para calificar la extensión del trombo. También, fíjense, aquí hay 3 puntos si nuestro trombo está en la carótida interna, mientras que si está en el segmento M1 proximal son 2 puntos, si está en el M1 distal otros 2 puntos, entre M2 y M4 es 1 punto, de A1 a A4 es 1 punto. En total son 10. Y lo mismo, vamos a ir restando en relación a este esquema la cantidad de puntos que veamos ocluido. Por ejemplo, aquí está ocluida la carótida interna, le quitamos 3 puntos. Además, está ocluido el segmento M1, le quitamos otros 2 puntos. Y también está ocluido M1 distal, le quitamos otros 2 puntos. De 10 iniciales que teníamos y 7 que le restamos, tenemos un score del coágulo de 3 puntos. Y estas son mis consideraciones finales. El rol de la imagen en el ictus isquémico es fundamental para la adecuada toma de decisiones que salvan la vida y la función de los pacientes. El análisis debe de realizarse siempre de forma sistemática, primero descartando el sangrado,
Después, si es posible, determinar el volumen del infarto, que puede hacerse mediante la escala de Aspects o mediante las imágenes de perfusión por tomografía o por resonancia magnética, y evaluar cuál es la penumbra y el estado de los vasos. Es decir, también la extensión del coágulo, como acabamos de ver. La imagen avanzada facilita la selección de pacientes para terapia de reperfusión, particularmente en el tiempo de ventana tardía. Eso significa que no a todos los pacientes que lleguen, por ejemplo, a las 2 horas, necesitamos hacerles perfusión por tomografía. Eso no debe de ser, porque retrasa la toma de decisiones. Ya quedamos muy claros cuáles son los tiempos y las condiciones para hacer un tipo de estudio u otro. Y bueno, tener los conceptos básicos para la interpretación de una neuroimagen es indispensable en las tomas de decisiones clínicas en el manejo de un paciente con ictus isquémico agudo. Y bueno, quiero concluir dando las gracias a la doctora Nora Rodríguez, a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen por la invitación a compartir todo esto con ustedes, y también pidiéndole a todos los residentes, este es un foro muy importante. Yo alguna vez veía las clases de la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, a que se interesen por ser mejores, por estudiar, porque nuestra especialidad crezca, porque seamos vistos como médicos profesionales, no como médicos que tratamos de realizar la menor cantidad de estudios o que queremos, como decimos en el argot, batear la mayor cantidad de estudios. Al contrario, nosotros debemos ser propositivos y debemos de orientar al clínico cuál es el mejor estudio que podemos realizar. Muchas gracias por su atención.